El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino de paz, tu reino de justicia, tu gobierno. Oramos para que seas tú quien gobiernes nuestras vidas, que gobiernes en nuestras casas, en nuestros hogares, que gobiernes en este tiempo que tú has preparado para nosotros, pero principalmente que gobiernes en nuestro corazón. Te pedimos, Dios amado, que seas tú tomando el control total y absoluto de nuestras vidas. Tú eres un caballero y no entras a un lugar a la fuerza. Por eso dice tu palabra, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Hay un anhelo grande en tu corazón y es poder entrar en cada uno de nosotros y poder hacer de nuestras vidas el lugar de tu morada. Pero es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar cada día. Tomar la decisión de invitarte a entrar y que no solo te quedes en nuestras vidas como un invitado más, sino como aquel que tiene el control total y absoluto de las decisiones que tomamos, de las cosas que pensamos y de las cosas que anhelamos. Hoy queremos rendirte por completo nuestras vidas y ratificar ese compromiso contigo. Invitarte una vez más a que, si hemos hallado gracia delante de la presencia tuya, sea tu dulce presencia viniendo a nuestras vidas hoy. Sabemos que cada día nos enfrentamos a situaciones difíciles, muchas de ellas no las conocemos, pero sabemos que si tu Espíritu Santo está reinando en nuestro corazón, está en medio de nosotros, entonces la victoria estará asegurada. Creo que el problema más grande que nosotros cometemos es intentar salir adelante sin tenerte en cuenta a ti, cuando tú dijiste que apartado de ti nada nosotros podemos hacer. Por eso hoy te invitamos, Señor amado, para que tomes el lugar que a ti te corresponde en nuestra vida, para que todas nuestras copas estén rebosantes, llenas de la unción de tu Santo Espíritu, de esa dulce presencia tuya, del aroma de tu gloria. Hoy te rogamos, mi Señor amado, que inundes nuestro ser y que no haya un solo lugar en nuestra vida en donde tú no estés. Penetra en lo profundo de nuestro corazón y sé tú el capitán de nuestra barca, de nuestra vida. Gracias por este privilegio tan hermoso de poder encontrarnos contigo cada día
y de poder seguir aprendiendo y sobre todo de poder conocerte, porque es imposible poder tener fe o confiar en alguien que no conocemos. Y valoramos inmensamente el hecho de que tú te des a conocer a nosotros todos los días a través de tu palabra. Gracias, estamos expectantes para recibir lo que has preparado para nosotros hoy. Nuestros corazones están deseosos de poder ser llenados por ti y no solo tomar un vaso de agua como nos enseñabas, sino poder tener el río dentro de nuestros corazones, para que todos esos corazones que han estado resecos, que han perdido la esperanza, que han perdido la fe, que están llenos de desánimo, de queja, de amargura, se conviertan en ríos de agua viva. Tú dijiste, el que cree en mí, como dice tu palabra, de su interior correrán ríos de agua viva, que hoy podamos creer como dice tu palabra. Y que esos ríos de agua viva puedan fluir desde el interior de nuestro corazón y podamos convertirnos en una fuente de agua viva que no solo nos sacie a nosotros, sino que sea capaz de saciar a todos aquellos con los cuales en este día nos encontramos. En tus manos está esta nueva jornada. Queremos decirte, Señor, que si nos has dado la oportunidad de estar con vida y nos enfrentas a un día más, es porque tú sabes que podemos vencer en tu nombre. Amado, muchas gracias por el voto de confianza que nos brindas, porque tú no das tus batallas a cualquier soldado. Das tus batallas, las mejores batallas, a tus mejores guerreros. Y tú no nos has dado una prueba mayor que la que podamos soportar, de manera que si hay pruebas que enfrentar es porque tú sabes que podemos hacerles frente en tu nombre. Amado, ayúdanos a tener paz, a tener gozo, pero principalmente a tener fe, a confiar en que tú verdaderamente eres un Dios poderoso, a confiar en que tú no eres una fábula inventada por los hombres, tú eres real y has estado y estarás con nosotros siempre. Hoy nos gozamos en tu presencia y te damos gracias con todo el corazón por esta familia de verdades eternas que cada día crece más y más. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que añades a la iglesia a los que han de ser salvos. Y todos los días traen nuevas personas de diferentes partes del mundo para recibir esa salvación, para recibir esa vida eterna. Gracias. En tus manos están las peticiones que cada uno de tus hijos presenta, que hoy puedan subir a tu presencia como una ofrenda de olor grato. Gracias por todo lo que harás a través de este mensaje. Te alabamos, mi Señor, y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Amén, amén y amén. Mi hermosa y preciosa familia de verdades eternas, ¿cómo amanecieron ustedes? Espero que hayan amanecido bien, que hayan amanecido bendecidos. Hay alguien que dice, no amanecí tan bien. Eso también es válido porque somos seres humanos y a veces no tenemos como la fuerza suficiente para soportar algunas dificultades, sobre todo cuando nos toca esperar, ¿verdad? Que pasa un día, dos y no vemos la respuesta, parece que nada cambia y ahí vienen las voces del enemigo que tratan de convencernos y hacernos creer que Dios se olvidó de nosotros. Quiero decirte algo, mira, le pasó también a Abraham, el padre de la fe. Dios le había dado una promesa que él tendría una descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar, pero él ya tenía sus años, tenía 75 años cuando Dios le da esa promesa. Y empiezan a contar los días, los meses, las horas, las semanas. Y cada día que pasa, Abraham se va poniendo más viejo. Y me imagino que cada día que pasa hace que la esperanza también vaya menguando. Pudiera uno pensar, ¿verdad? Van pasando los días y nada de recibir lo que Dios me prometió. Y dice la Biblia, creo que eso está en Génesis capítulo 15, que él estaba ya, había perdido como la esperanza y estaba todo diciéndole, Señor, pero ¿cómo es que tú me vas a dar si yo no tengo hijo? Y el Señor le dijo algo, palabras que cobran vida en este día porque son unas palabras de parte del Señor para nosotros. Le dijo a Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu recompensa será sobremanera grande. Y estas palabras sé que vienen en un momento preciso para alguien que ha estado esperando la respuesta de Dios y la respuesta no ha venido de parte del Señor. Recibe esta palabra. Mira, no temas, yo soy tu escudo y tu recompensa será grande.
tu recompensa será grande. No pienses que porque la bendición no ha llegado todavía, eso quiere decir que Dios ya no vaya a responder. Entonces, no dejes de confiar. Abraham siguió creyendo y de ese tiempo al final pasaron muchos años, fueron al final 25 años que esperó, pero así como Dios lo dijo, se hizo en la vida de Abraham. Aunque él era un hombre ya viejo, aunque su esposa Sara era estéril, lo cierto es que al final lo que Dios le dijo se cumplió. Y al final en tu vida se cumplirá lo que Dios dijo. Así que si la bendición no ha llegado, esa respuesta que se estaba esperando no ha llegado, eso no significa que Dios no vaya a cumplir. No temas, yo soy tu escudo y tu recompensa será grande. Así que sigue confiando, por favor. Gracias por estar aquí, buenos días. Dios te bendiga en esta nueva jornada y bueno, vamos a compartir este programa y vamos a darle me gusta para que todos aquellos que hacen parte de nuestros contactos digan, bueno, ¿a qué le dio me gusta? Voy a ver, y de esa manera ellos también puedan acercarse y recibir el alimento. Así que todos a darle me gusta. Y a todos los que están detrás de bambalinas, el Señor me los bendiga, me los proteja y me los guarde. Vamos a prepararnos para recibir este alimento que el Señor trae para nosotros en este día. Espíritu Santo, tú eres el que nos guías a toda verdad. En este ministerio hay un solo pastor, este pastor eres solo tú. Nosotros simplemente venimos ante ti reconociendo nuestra necesidad de ti. Enséñanos y guíanos a tu verdad, que hoy podamos entender y comprender esta palabra y la atesoremos en nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado En el poder del Espíritu. En el poder del Espíritu. Y dice el libro de Lucas capítulo 4, verso 4, Lucas 4:14, perdón. Dice la palabra Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Después de la tentación, el Señor Jesucristo regresó ya no lleno del Espíritu Santo como entró al desierto, sino en el poder del Espíritu Santo. Así salió después de la prueba. Ahora, una cosa es estar lleno del Espíritu Santo y otra muy distinta, vivir en el poder del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo es contar con su presencia en nuestras vidas. Pero solo el poder del Espíritu Santo nos capacita para hacer lo que Él quiere que seamos. Lo voy a decir de la siguiente manera. Una cosa es que Dios esté en nuestra vida y otra permitirle que Dios pueda vivir su vida a través de nosotros. Podemos tener al Señor en nuestra vida, pero no dejarlo hacer lo que Él quiere hacer, que Él tome el control. Es entonces donde necesitamos el poder del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Note que es el poder del Espíritu, no nuestro poder. El poder del Espíritu Santo se manifiesta solo cuando nosotros hemos perdido el poder, cuando hemos perdido el control. Pablo decía, quita este aguijón en mi carne. Dios le dice, no, bástate mi gracia. Porque el poder de Dios o mi poder se manifiesta en tu debilidad. Entre más débiles somos, entre más reconocemos que no podemos nosotros, entonces el poder de Dios se manifiesta. Si tú puedes, no le permites a Dios hacer lo que Él quiere hacer en tu vida. Es como cuando alguien se está ahogando. Cuando alguien se está ahogando,
si tú lo vas a sacar, y se han escuchado muchos casos que la persona se tira al agua para tratar de rescatarlo. ¿Sabes qué termina ocurriendo? Lo que termina ocurriendo es que ese que se está ahogando tiene tanta, pero tanto poder, tanta, pero tanta fuerza, él quiere salvarse. Y toma al otro y lo hunde y se ahogan esos dos. Y si alguien viene, también lo hunden a él, porque tienen demasiado poder. Entonces los expertos salvavidas recomiendan que cuando alguien se está ahogando, hay que esperar un poquito. Sí, bueno, no mucho para que no se vaya a morir. Pero sí hay que esperar un poquito que él se tome sus tragos de agua. Y cuando ya él esté tomando sus tragos de agua, que ya haya perdido el poder, ahí sí, hay que sacarlo y darle sus primeros auxilios y demás. Pero si usted se lanza cuando tiene toda la fuerza, lo va a ahogar a usted también. Así pasa con nosotros. A veces Dios empieza a trabajar en nuestra vida y nosotros todavía tenemos fuerza. Yo puedo hacer, yo puedo correr, yo voy aquí, yo hago allá. Pero llega un momento en nuestra vida en que ya no podemos hacer nada. Yo no sé si sea su caso, pero hay momentos en los que uno dice ya, ¿qué más puedo hacer yo? Cuando ya todo se le salió de las manos, entonces Dios dice, ¡ay, casi que no! Dios mío, ¿cómo te demoraste de reconocer que no puedes? Porque cuando tú no puedes, yo sí puedo. Te voy a demostrar que yo sí puedo. Entonces, para que el poder de Dios pueda manifestarse, tú ya no tienes que tener ningún poder. Entonces, cuando tenemos poder, seguimos dependiendo de nosotros mismos. Es más, muchos llegamos a este lugar porque un día perdimos el poder y necesitamos la ayuda. Nos dimos cuenta que solo no podíamos y que solo Dios podía ayudarnos. Pero cuando tenemos la fuerza, entonces creemos que dependemos de nosotros mismos. Yo lo puedo hacer todo. Y Dios dice, yo voy a sentarme aquí a esperar y te voy a demostrar que tú no puedes. Y cuando ya no puedes, que has perdido la fuerza, entonces ahí llega, Señor. Sí, no puedo. Ah, bueno, aquí estoy yo. Yo soy tu fuerza. Necesitamos dejar de depender de nosotros mismos y empezar a confiar en Dios para que su poder se manifieste. Mientras tenemos poder, entonces vamos a un médico, vamos a otro. Y por supuesto que hay que ser diligentes. Pero lo primero que hay que hacer es buscar a Dios. Porque sin Él nada somos. Es en esos momentos cuando por fin nos convencemos de que separados de Él, nada podemos hacer. El poder del Espíritu Santo es el poder de Dios. El Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, ha aparecido a lo largo de la Escritura como un ser, como una persona mediante y por el cual se realizan grandes obras de poder. Su poder se vio por primera vez en el acto de la creación, porque fue por su poder que el mundo fue hecho. Génesis, miremos el capítulo 1, versos del 1 al 2. Génesis 1, del 1 al 2, dice la palabra. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, ahí está, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba el Espíritu. El poder creativo de Dios. El Espíritu Santo también le dio poder a los hombres en el Antiguo Testamento para llevar a cabo la voluntad de Dios. Miremos, por ejemplo, 1 Samuel capítulo 16, verso 13. 1 Samuel 16, 13 dice su palabra bendita y hermosa. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá, aunque el Espíritu no habitó permanentemente en el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, sí obró a través de ellos y les dio poder para lograr cosas que no hubiera podido lograr
por sus propios medios. Todas las hazañas de la fuerza de Sansón se atribuyen directamente al espíritu que vivía sobre él. Mire esto, Jueces capítulo 14, verso 6. Jueces 14, 6. Dice la palabra: y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito. ¿Por qué pudo despedazar a ese león? Porque el espíritu vino sobre él. Sin el espíritu, Sansón no hubiese tenido fuerza para vencer. Sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Jesús prometió que el Espíritu Santo, hago un paréntesis aquí porque es que cuando Sansón perdió la fuerza, fue porque el Espíritu Santo ya no estaba sobre él. Cuando él le cortan el cabello era el símbolo del pacto o compromiso que él tenía con Dios. Cuando él permitió que le cortaran el cabello, era la evidencia de que ese pacto o compromiso con Dios ya no estaba. Y desde ese instante, la fuerza que le proporcionaba el Espíritu Santo ya no estaba en la vida de él. Ahora sí continuó. Jesús prometió que el Espíritu Santo sería como un guía, como un maestro, sello de la salvación y consuelo permanente para los creyentes. Juan capítulo 14, verso 16 al 18 dice su palabra. Juan 14, 16 al 18. Dice la palabra: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Me encanta esta parte. No es por un día, no es por dos. El Espíritu Santo nos fue dado para estar con nosotros siempre. Ahí donde usted está ahora, Él está. ¿No lo sabía? Ahí está. Verso 17. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Verso 18. No os dejaré huérfanos, dice el Señor. Huérfanos es alguien que ha perdido a sus padres, ¿verdad? No, yo soy tu papá, y aunque tus padres ya no estén, yo sigo siendo tu padre. Tú no eres huérfano, y vendré a vosotros. Qué bonito eso, ¿verdad? Asimismo, prometió que el poder del Espíritu Santo ayudaría a sus seguidores a difundir el mensaje del Evangelio en todo el mundo. Hechos capítulo 1, verso 8. Dice Hechos 1, 8. Dice, esto es hermoso: pero recibiréis poder. Mire, poder. ¿Cuándo vas a recibir poder? Antes no. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es Él el que tiene el poder. Sin Él no tenemos ningún poder. Y me seréis testigo. Mira, cuando el poder está, ¿qué pasa? Cuando el poder está, entonces podemos ser testigos, o testificar, o predicar de Jesús. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. ¡Wow! La salvación de las almas es una obra sobrenatural que solo es posible por el poder del Espíritu Santo que actúa en el mundo. Sin ese poder, los discípulos no hubieran podido emprender su obra misionera. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes en Pentecostés, no fue un evento silencioso, sino algo muy poderoso. Hechos capítulo 2, versos del 1 al 4. Esto fue lo que aconteció cuando llegó el Espíritu Santo. Y llegó para quedarse. Hechos capítulo 2, versos del 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, así como estamos nosotros ahora, unánimes juntos. Verso 2. Y de repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Verso 3.
y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Me encanta que dice lenguas, y las lenguas son para hablar. Cuando usted tiene lengua de fuego, usted habla y puede encender a otros la pasión por Cristo. Como lenguas de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Inmediatamente después de esta manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, es impresionante ver que ellos no se quedaron hablando en lenguas. Y hago énfasis aquí porque muchos creen que la manifestación del Espíritu es solo hablar en lenguas. Y algunos hablan en lenguas, pero no como un lenguaje venido del Espíritu Santo, que es bíblico, sino porque escucharon a otro que expresó ese tipo de palabras y ellos las repiten pensando que eso es el lenguaje del Espíritu. Pero nunca más yo encuentro en la Biblia que ellos siguieron en cada reunión hablando en lenguas. No. Pablo decía, yo sé hablar más en lengua que todos ustedes juntos. Pero si puedo hablar de una forma que me entiendan, pues yo lo hago, es mejor. Entonces, ellos no se quedaron hablando en lenguas. Lo que los discípulos hicieron fue hablar a las multitudes con poder. Al revisar en qué consistía ese poder, encontramos que ese poder estaba en la palabra que predicaron, poder en la palabra que predicaron. No para tirarle rayo a las personas, que pareciera que salieran unos rayos de aquí de la mano y la gente allá. Mire el poder. Esto es poder. Hechos capítulo 13, verso 48. Dice la palabra. Hechos 13, 48. Dice. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban, ¿qué dice aquí? La palabra del Señor. Esta era la que producía todo. Y creyeron, ¿qué creyeron? El poder de la palabra que predicaron. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Era el poder del Espíritu Santo a través de la palabra el que hacía que miles de personas se convirtieran a Cristo. ¿Qué es más poderoso? Tirar un rayo a través de las manos o que la persona reciba la palabra y obtenga la salvación y la vida eterna. ¿Qué es más poderoso? No, el rayo, porque se siente bien la electricidad. ¿De qué nos vale estar lleno de electricidad si no somos salvos? Hechos capítulo 4, verso 4 dice, Hechos 4, 4. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra, ellos están llenos del Espíritu y empiezan a predicar la palabra. Y dice, y muchos de los que habían oído la palabra, creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Imagínense. ¿Qué hubiera pasado si ellos se quedan en el Pentecostés hablando en lenguas? Oh Señor. Y no van y predican. No, el poder es, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es decir, cuando reciban ese poder ustedes van a predicar la palabra. ¿Y cuántos se convirtieron? 5,000. 5,000. El centurión creyó en el poder de la palabra. Y su siervo fue sanado. Recuerdan ustedes, yo no soy digno de que entres en mi casa. Di la palabra. ¿Y por qué dijo di la palabra? Porque este hombre sabía que la palabra tiene poder. Señor, no es necesario que vengas. Pero hay tanto poder en tus palabras que si tú lo dices, mi siervo sanará. Y así ocurrió.
Jesús dijo, yo no he hallado tanta fe en Israel como este hombre que entendió el poder que hay en la palabra. Pedro creyó a la palabra de Jesús cuando Jesús le dijo, ven, y Pedro pudo caminar sobre las aguas por el poder de la palabra. Lázaro escuchó la palabra de Jesús cuando estaba muerto y recobró la vida después de 4 días de haberla perdido. Ven fuera. Y el que estaba muerto volvió a la vida. ¿Por qué? Por el poder de la palabra. Por una palabra salida de los labios de Jesús, la tormenta cesó. Enmudece. Y la tormenta tuvo que hacer caso. Sí, Señor, voy a enmudecer. Poder de la palabra. Por su palabra, los demonios fueron expulsados y los enfermos fueron sanados. Jesús comprobó el poder del Espíritu Santo al hacerle frente al enemigo durante la tentación en el desierto. ¿Con qué pudo derrotar a Satanás Jesús en el desierto? ¿Con qué poder? Con el poder de la palabra de Dios. A todos los ataques del enemigo, Jesús decía, no, porque escrito está, la palabra de Dios en acción, el poder de Dios en acción. Jesús nos enseña con esto que no queda duda que la palabra es el poder de Dios. Veíamos en días pasados, es la espada del Espíritu. Sin la palabra, nada de lo que hoy existe, existiría. Así lo dijo el apóstol Juan. Pregunto, si lo que Dios usó para crear el universo fue su palabra, ¿qué será lo que necesita para crear un riñón nuevo? Su palabra. ¿Qué será lo que necesita para sanar a alguien de cáncer? Su palabra. Si por su palabra creó el firmamento, ¿qué necesita para sanar a aquel que tiene problemas en el corazón? Su palabra. El problema es que muchas veces no hemos entendido el poder de la palabra de Dios. Juan capítulo 1, versos del 1 al 3. Así lo dijo el evangelista. Juan capítulo 1, del 1 al 3 dice la palabra. En el principio era el verbo o palabra, y el verbo o la palabra era con Dios. Y mire lo que viene. Y el verbo era Dios. O sea, la palabra era Dios. De manera que cuando hablamos de la palabra, estamos hablando del mismo Dios. ¿Y quién tiene el poder? Lo tiene Dios. Y Él es la palabra. Verso 2. Este era en el principio con Dios. El verbo o la palabra era en el principio con Dios. Y dice el verso 3. Esto es poderoso. Todas las cosas por Él. ¿Por quién? Por la palabra. Fueron hechas. Y sin Él, ¿quién? Sin la palabra. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Yo no sé usted, pero lo que ha venido cambiando y transformando nuestras vidas ha sido escuchar su palabra. Ella es la que nos ha cambiado. Éramos duros de cambiar, pero su palabra, a través de su palabra, Dios nos ha venido dando forma. Su palabra es poderosa. Durante su ministerio terrenal, Jesús fue lleno y guiado por el Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, verso 1. Lucas 4:1 dice, Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí está Jesús lleno. Jesús fue empoderado por el Espíritu Santo para realizar milagros. Mateo capítulo 12, verso 28. Mateo 12, 28. Mateo 12, 28. Pero si yo por el Espíritu, está hablando Jesús. Mire lo que decía Jesús. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Jesús no dijo, no, yo por mí echo los demonios. No, es por el Espíritu de Dios. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Después que Jesús descendió al cielo,
el Espíritu también equipó a los apóstoles con su poder para realizar milagros. Hechos capítulo 3, versos del 1 al 7. Hechos 3 del 1 al 7. Dice aquí: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Verso 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Verso 3. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Verso 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Verso 5. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Verso 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ahí va la palabra, levántate y anda. Hay una palabra en el nombre de Jesús. Verso 7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Una palabra en el nombre de Jesús. El poder del Espíritu Santo se manifestó entre todos los creyentes de la iglesia primitiva a través de la repartición de los dones espirituales, como el hablar en lenguas, la profecía, enseñanza, sabiduría y mucho más. El Espíritu Santo inmediata y permanentemente viene a morar en todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Romanos capítulo 8, verso 11. Romanos 8:11. Dice Romanos 8:11: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿usted cree que el Espíritu mora en usted? Entonces, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Por qué? Por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Cómo es posible? Si nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios tan poderoso morando en nosotros, nos vamos a sentir fracasados, tristes, desesperanzados por Dios. El Espíritu Santo todavía obra en y a través de los creyentes para cumplir su voluntad. Su poder nos guía. Su poder es el que nos redarguye, nos enseña y nos equipa para hacer su obra y expandir el Evangelio. Segunda de Timoteo 3:16 dice: porque si Dios es la palabra, como dice Juan, aquí está diciendo, segunda de Timoteo 3:6, toda escritura es inspirada por Dios. Y útil toda, es importante que dice toda, porque a veces escogemos algunas citas que nos gustan de la Biblia y lo que no nos gusta lo desechamos, o algunos cogen el Nuevo Testamento, pero el Viejo no les gusta. No, dice toda la Escritura es inspirada por Dios. Y toda la Escritura es útil para enseñar. Pero si tú la estudias, si no la estudias no te va a enseñar nada. Y dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La morada poderosa del Espíritu Santo es un grandioso don que nunca debemos tomar a la ligera. Jesús pudo vencer la tentación porque en aquel desierto aprendió a conocer el poder. Bueno, a conocer él lo conocía, pero sí quería que usted y yo nos diéramos cuenta. El poder del Espíritu Santo. Esto encierra una gran enseñanza, y es que la prueba o la tentación logrará en un individuo dos cosas. Cuando usted pasa por una prueba, ocurren dos cosas. Le fortalecerá la prueba o lo debilitará. Jesús salió en el poder. Las pruebas deben hacer que nosotros salgamos en el poder, no más debilitados. Cuando los amigos de Daniel salieron del horno de fuego, ellos fueron llevados a un nivel superior en el gobierno, fueron honrados. La prueba, siempre cuando la superas, te lleva a un nivel superior.
Es evidente que un período de sufrimiento o prueba aplacará a una persona, haciéndola más agradable. El caso de Moisés era un hombre inmensamente agresivo, pero el desierto lo convirtió, dice el libro de Números, en el hombre más manso de toda la tierra. Sí, la prueba ablandó su espíritu. La prueba ablandará a un individuo o lo insensibilizará. Es fácil conocer a una persona que ha pasado por pruebas en la forma en que predica el mensaje, en la forma en que habla. Se puede conocer. Cuando hay alguien que siempre está haciendo sentir a otros como viles pecadores, uno puede concluir, esa persona se nota que no ha pasado por un proceso en su vida. Se conoce que no ha sido triturado, que no ha pasado por el desierto. Una antigua ilustración concluía que el mismo sol que derrite la cera, al mismo tiempo puede endurecer el barro. Hay cera, hay barro, el sol es el mismo, y el mismo sol derrite la cera, pero el mismo sol endurece el barro. En ese caso, es el carácter o condición del elemento, la cera o el barro, y no el sol, el que produce uno u otro resultado. El sol sigue siendo sol. Si tú te derrites, eres cera; si te endureces, eres barro. Pero no es el sol, es el carácter de nosotros. Dios no te va a endurecer o insensibilizar por medio de una prueba. Así como no endureció el corazón de Faraón, el faraón de Egipto, quien ya tenía un corazón insensible. Dios simplemente lo hizo evidente y público. Nuestro Señor se identificó con la humanidad y la Biblia confirmó esa realidad. Hebreos capítulo 2, verso 17. Hebreos 2, 17 dice. Hebreos 2, 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Debía ser semejante, por eso vivió todas las tentaciones que nosotros vivimos a diario. Por eso tenía que ser hecho igual a todos sus hermanos, para llegar a ser delante de Dios un sumo sacerdote fiel y compasivo, y para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio del sacrificio. El Señor Jesucristo se hizo hombre y de esta manera, después de su prueba, necesitó el poder del Espíritu Santo. Ahora, si el Señor Jesucristo necesitó el fortalecimiento del Espíritu Santo después de su prueba, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Ahora usted se preguntará, pero ¿cómo puedo yo fortalecer mi relación con el Espíritu Santo? Desarrollar una relación más estrecha con el Espíritu Santo es una meta admirable y refleja un corazón verdaderamente renacido, porque solo aquellos que están en Cristo desean una relación más cercana con Dios. El apóstol Pablo lo decía: todo lo demás lo tengo por basura por ganar a Cristo. Y se convierte el fortalecer esa relación con Él en lo más importante. No se trata de saber unos 2 o 3 versos bíblicos, de asistir 1 o 2 veces a una reunión. Se trata de tener con Él una relación. No importa dónde estamos en nuestro caminar con el Espíritu Santo. Siempre podemos tener un andar más cercano y aún glorificados en el cielo, tendremos toda la eternidad para crecer en nuestra relación con el Señor. Hay 5 cosas, si usted me permite, quiero compartir con usted, que podemos hacer para tener una relación más estrecha con el Espíritu Santo. Vamos a aprender. Lo primero que podemos hacer para tener una relación más estrecha con Él es hacer un hábito diario de, número 1, confesarle nuestros pecados. Es muy importante entender esto. No se trata de hacer de el pedir perdón un deporte, algo que nosotros hacemos de manera mecánica.
pero sí entender que somos seres humanos y que en ese anhelo ferviente de querer agradar a Dios, habrá momentos en que la vasija se rompe. Habrá momentos en que nos equivoquemos. Y cuando hay un arrepentimiento genuino podemos volver al Señor, pero es necesario entender que cuando fallamos debemos pedirle perdón a Dios, confesarle nuestros pecados, el primer punto. Isaías 59:2 dice, Isaías 59:2, ¿por qué es importante confesar los pecados? ¿Por qué dice esta versión, traducción lenguaje actual? Pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios. La maldad separa de Dios. Y dice, sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos. Imagínese usted orando, haciendo peticiones a diestra y siniestra. Señor, yo llevo años pidiéndote y Dios tapándose los oídos. ¡Qué terrible! Y que Dios no quiere escucharlos. ¿Todo por qué? Por la maldad, por el pecado. Cuando hay alguien en pecado, Dios no escucha, aunque usted haga todas las oraciones y haga todos los ayunos del mundo. Dios tapa sus oídos. Entonces, no quiere escucharlos. Si el pecado entonces es la barrera en nuestra relación con el Espíritu Santo, entonces la confesión elimina esa barrera cuando se hace de manera genuina. El que confiesa sus pecados y se aparta no sigue en lo mismo. Cuando confesamos nuestros pecados a Dios, Él promete perdonarnos. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Primera de Juan 1, 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nuestros pecados son perdonados, entonces Dios nos limpia para que podamos estar en la presencia de un Dios que es santo. El perdón es lo que restaura una relación que ha sido tensa entre nosotros y Dios. Debemos tener en mente que la confesión es más que simplemente decir, lo siento Dios por mi pecado. Es el arrepentimiento sincero de quienes reconocen que su pecado es una ofensa a un Dios santo. Es la confesión de quien se da cuenta de que su pecado es lo que clavó a Jesucristo en la cruz. Es el grito del publicano aquel en Lucas 18, quien dijo lo siguiente, Lucas 18:13. Lucas 18:13. Dice, traducción lenguaje actual. Dice, el cobrador de impuestos, mire esta manera de orar, de restablecer la relación con el Señor. El otro estaba de pie, ¿verdad? Yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy todos los diezmos de todo, yo no soy como ese pecador. En cambio mire cómo venía a la presencia. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes de pecho y decía, Dios, ten compasión de mí, perdóname por todo lo malo que he hecho. Mire esa actitud tan bonita, ¿verdad? O como escribió el rey David en el Salmo 51:17, después que cayó en adulterio, él oraba así en arrepentimiento al Señor. Salmo 51:17, él decía, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Lo segundo que podemos hacer para tener una relación más cercana con el Espíritu Santo es, número 2, escuchar cuando nos habla. Escuchar cuando nos hablas. Ay, pastor, a mí Dios no me habla. La pregunta es, ¿para qué quieres que te hable si no le vas a obedecer? Lo primero que hay que hacer para que Dios te hable es estar dispuesto a obedecer lo que te dice. Éxodo 19:5 dice, Éxodo 19:5 dice su palabra bendita y hermosa y preciosa. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, ojo, dieres oído a mi voz, ¿qué es eso? Si escuchas y guardareis mi pacto, no es solo oír y guardar. Vosotros seréis mi especial tesoro para todos los pueblos. ¿Cuánto quieren ser especial tesoros para el Señor? Mira eso. ¿Qué tenemos que hacer? Oír y guardar su palabra. Porque mía es toda la tierra.
mía. Oír la voz, no solo para conocer, porque a veces caemos en el error de estudiar la Biblia para llenarnos de conocimiento, para tener una agenda llena de citas bíblicas. De nada sirve si tú oyes la voz de Dios. Simplemente para conocer, para tener un conocimiento, para que la gente sepa que tú sabes mucho de Biblia. No es para conocer, sino para obedecer. La Biblia no es para saberla, ¿sabía usted? La Biblia es para obedecerla. Si no vas a recibir la palabra para obedecerla, sino solo para saberla, estás perdiendo el tiempo. Muchos hoy en día están persiguiendo una experiencia sobrenatural que les permita oír la voz de Dios audiblemente, que estén en su cuarto de oración y aparezca la voz que les diga, oh hijo, wow. Uno sale asustado corriendo. O algunos están esperando que por intermedio de un profeta Dios venga y les diga, así te dice el Señor, con voz de profeta. Pero el apóstol Pedro nos dice lo siguiente, es más sencillo. Segunda de Pedro 1:19 al 21. Segunda de Pedro 1:19 al 21, es más sencillo. Mire esto. Dice, no es la voz, esa voz de profeta, ni es que escuchemos una voz ahí en el lugar de oración. No. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Escuche bien. La más segura. A la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa palabra profética. Ay, si viene un profeta y me dice, yo ahí sí salgo corriendo. O si yo escucho una voz, ahí sí obedezco. Mira, Dios te está hablando todos los días. Esa palabra profética más segura es la Biblia. Es la Biblia. En la Biblia escuchamos la voz de Dios para nosotros. Es a través de las Escrituras, inspiradas por Dios, que nos convertimos en enteramente preparados para toda buena obra. Dice 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16 al 17. 2 de Timoteo 3, 16 al 17 dice, toda la Escritura, toda, Antiguo y Nuevo Testamento, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Mire todo lo que sirve la palabra, por Dios. Para instruir en justicia. En este punto de la enseñanza, todos corren a buscar sus Biblias que estaban abandonadas. Verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Gracias a qué? A lo que está ahí escrito. Así que si queremos acercarnos más a Dios por medio del Espíritu Santo, deberíamos leer o escudriñar regularmente su palabra. En el escudriñar su palabra, estamos escuchando a Dios hablar a través de su Espíritu, quien ilumina la palabra para nosotros. Lo tercero que podemos hacer para tener una relación más estrecha con el Espíritu Santo es hablar, número 3, hablar con Él mediante la oración. Hablar con Él mediante la oración. Si la lectura de la Biblia es escuchar a Dios hablándonos a nosotros, el hablar con Dios se logra mediante la oración. Es decir, la oración es lo que nosotros le decimos a Dios. La lectura de la palabra es lo que Dios usa para hablarnos a nosotros. No puede haber una comunicación con Dios si excluimos su palabra.
Porque es a través de ella que Dios nos habla. Oración no es simplemente decir una cantidad de palabras a Dios y listo. Porque si nunca Dios te habló, y si no saliste de tu lugar de oración sin una palabra de Dios, nunca tuviste comunicación con Dios. Tu oración se convirtió en un simple monólogo, en donde tú dices cosas, ya terminé, Señor. ¿Dios te dijo algo? No. Es necesario que las oraciones incluyan la palabra de Dios, porque la palabra es lo que Él nos dice. Entonces usted notará que estamos orando cuando de pronto viene un texto bíblico o viene un pensamiento de parte de Dios. Los evangelios a menudo registran a Jesús apartándose secretamente para comunicarse con su Padre mediante la oración. Ahora, si Jesús necesitaba la oración, ¿será que usted y yo no necesitamos orar? Y no solo en los alimentos, gracias por eso. No, sacar tiempos en donde podamos estar con el Señor, en comunión con Él, con su palabra, escudriñando las Escrituras, alabándole horas y horas. La oración es mucho más que simplemente una manera de pedirle a Dios cosas que necesitamos o deseamos. La gente cree que oración es pedirle cosas a Dios. Señor, dame, yo te pido, dame. Eso no es oración. Considera la oración modelo de Jesús, que da a sus discípulos en Mateo 6, 9 al 13. Esta oración del Padre Nuestro no es un rezo. Rezo es repetir. Padre Nuestro que estás en los cielos. Eso es un rezo. Y Jesús dice que no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Padre Nuestro que estás en los cielos es una vana repetición. ¿Qué es entonces el Padre Nuestro? El Padre Nuestro es un modelo de oración. Es un modelo a seguir de cómo podemos orar, pero no es algo que vamos a repetir. Porque la repetición no sirve para nada. Es como llegar a su esposa y decirle, Señor, mi amor, yo te quiero, yo te amo, mi amor, yo te quiero, yo te amo, mi amor. Ya, cálmate, dime otra cosa. Las tres primeras peticiones en esa oración se dirigen hacia Dios en el modelo de oración del Padre Nuestro. Estas tres primeras peticiones se dirigen a Dios. ¿Cuáles son esas tres peticiones que se dirigen primero a Dios? Santificado, ser santificado su nombre. O segundo, dirigido a Dios, venga tu reino, dirigido a Dios. Hágase tu voluntad, dirigido a Dios. Mateo 6, 9, 10 dice, Mateo 6, 9, 10 dice, vosotros pues oraréis así. Y el Señor da el orden. Primero es el Padre. Pero hoy día las cosas han cambiado. El pan nuestro de cada día está casi en el medio o al final de ese modelo de petición. Y la gente coloca el pan nuestro de cada día, que es el momento de petición, como lo único y más importante en la oración. Entonces parece que el Señor había dicho, ustedes oren así. Padre nuestro, el pan nuestro de cada día dánoslo, y el pan nuestro de cada día dánoslo, y el pan nuestro. Y como que no hay nada más, la gente no pide nada más. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Primera petición. Santificado sea tu nombre, segunda petición. Verso 10. Venga a tu reino, tercera petición. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Las tres últimas peticiones son peticiones que hacemos a Dios, pero después de haber cumplido las primeras tres. Es decir, no podemos pedir nuestro pan nuestro de cada día, que es su palabra, pero que también son aquellas cosas que necesitamos. No puede Dios perdonar nuestras deudas, ni librarnos de las tentaciones, si primero no estamos dispuestos a santificar su nombre, a permitir que su reino nos gobierne y que estemos dispuestos a hacer su voluntad. Si no hacemos esas primeras tres cosas que decimos, porque no se trata solo de decir, venga tu reino. Reino significa que Él venga y gobierne mi vida. ¿Está Dios gobernando su vida o se gobierna usted mismo? Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿Está haciendo usted la voluntad de Dios así en la tierra como en el cielo? ¿O simplemente fue una frase de cajón que repitió? Otra cosa que podemos hacer para avivar nuestra vida de oración es leer los salmos. Muchos de los salmos son sinceros clamores a Dios por diversas cosas. En los salmos vemos adoración, en los salmos vemos arrepentimiento, acción de gracias y súplica, modelados en una forma divinamente inspirada. Lo cuarto que podemos hacer para mantener una relación
más estrecha con el Espíritu Santo de Dios es, número 4, congregarse habitualmente. Congregarse habitualmente. No puede confundirse el congregarse con hacer vida social. La palabra dice, donde hay 2 o más reunidos en su nombre, Dios está. Nuestra congregación es con Dios, no es vida social. Bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, pero es teniendo comunión con Dios. Este es un componente tan vital del crecimiento espiritual. Con demasiada frecuencia nos acercamos a la presencia del Señor con una mentalidad de ¿qué beneficio puedo sacar de esto? Rara vez nos tomamos el tiempo para preparar nuestros corazones y mentes para adorar. Dar gracias. Una vez más los salmos nos muestran muchos llamados de Dios a su pueblo para venir a adorar al Señor. Por ejemplo, Salmos 95 del 1 al 2. Salmos 95 del 1 al 2. Dice su palabra. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Fíjese que no es solo pedir. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Verso 2. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Lo contrario es quejabanza. Aclamémosle con cánticos. Dios nos invita, nos manda a entrar en su presencia para adorar. Por eso usted notará que el Padre Nuestro comienza diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado. Eso es adorar. ¿Cómo podemos nosotros, su pueblo, no responder? No solo nos da la oportunidad de asistir a los servicios para venir ante su presencia en adoración, sino que también nos da la oportunidad de tener comunión con el pueblo del Señor. Al llegar a la casa del Señor en adoración y en comunión con su pueblo, no podemos evitar acercarnos más al Señor como resultado. Y finalmente, una relación más estrecha con el Espíritu Santo se basa en, número 5, una vida de obediencia. Una vida de obediencia. Jesús dijo a sus discípulos en el aposento alto, Juan capítulo 14, verso 15, Juan 14, 15, Jesús les dijo, mire, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo sabemos que una persona ama a Dios? En que está atento a su palabra para obedecerla. Santiago nos dice que al someternos a Dios mediante la obediencia, resistir al diablo y acercarnos a Dios, Él se acercará a nosotros. Santiago capítulo 4, versos 7 y 8. Santiago 4, 7 y 8 dice, mire, someteos pues a Dios. Cuando estamos sometidos, es decir, no puedo resistir al diablo si primero no estoy sometido a Dios, si no estoy obedeciendo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros cuando estamos sometidos. Verso 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El apóstol Pablo nos dice en el libro de Romanos que nuestra obediencia es nuestro sacrificio vivo de acción de gracias a Dios. Romanos 12:1 enseña. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Debemos tener en mente que todas las exhortaciones bíblicas a la obediencia se presentan como nuestra respuesta a la gracia de Dios que recibimos en salvación. No ganamos la salvación a través de nuestra obediencia, por el contrario, es la manera por la que mostramos nuestro amor y gratitud hacia Dios, esa obediencia. Así que, a través de la confesión, el estudio bíblico, la oración, el congregarnos y la obediencia, podemos desarrollar una relación más estrecha con el Espíritu Santo de Dios. Termino con esto. El poder para la tentación superar, solo el Espíritu Santo lo puede otorgar. Lo necesitamos a Él. Sin tu Espíritu Santo estamos perdidos. Dios amado, gracias por abrir nuestro corazón y permitirnos entender esta verdad tan poderosa en este día.
Te amamos, Señor, con todo el corazón. Y todo lo que nos dices es porque tú quieres llevar nuestra relación contigo a un nivel superior y lo haces porque nos amas. No es suficiente con estar llenos del Espíritu, sino vivir en el poder del Espíritu, que es el que nos da la fuerza, que es el que nos capacita para poder hacer tu voluntad. ¿Cuántas veces intentamos vencer, derrotar a nuestros enemigos y superar ciertas áreas en nuestra vida que nos han sido difíciles y no lo logramos? Todo porque lo quisimos hacer en nuestra fuerza. Pero tú has dejado a tu Espíritu Santo para que habite en nosotros y para que sea a través de tu poder que nosotros podamos ver manifestada tu gloria. Ayúdanos, Dios amado, porque es verdad que tu Espíritu Santo está en nosotros, pero a veces las actitudes incorrectas de nuestro corazón hacen que tú te tapes los oídos para no oír. Y muchas veces el pecado incrustado en el corazón del hombre hace que nuestras oraciones tengan estorbo y que no sean nada efectivas, porque no hemos aprendido primero a someternos a ti, a vivir conforme a tu propósito, a poner en práctica y en obra tu palabra, porque es tu palabra el poder que tu Espíritu Santo usa para manifestarse a favor de nuestra vida. Una palabra tuya sin la unción del Espíritu Santo es una palabra que carece de poder, y por eso no se producen los cambios y las transformaciones. Necesitamos de tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Llénanos en este día y haz que nosotros podamos trabajar todo el tiempo para cultivar esa relación contigo cada día más, orando, obedeciéndote, teniendo estos tiempos en los que nos podemos congregar y ser edificados cada día, Dios amado. Aquí estamos dispuestos para ti, mi Señor. Derrama tu Espíritu como prometiste sobre toda carne, Dios amado. Te necesitamos. Ahora entendemos por qué muchas veces nos hemos sentido debilitados en la fuerza, porque cuando nos debilitamos es que tu poder se manifiesta. Hoy nos dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Gracias, amado Dios. Ahora entiendo que cuando las cosas se me han salido de control, eso significa que ahora el control tú lo tienes. Gracias por tu poder. Gracias por tu Espíritu Santo, que es el poder que necesitamos para poder superar las dificultades que puedan presentarse en nuestra vida. Ayúdanos a cada día fortalecer esa relación contigo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por lo que has hecho y por lo que nos has hablado. A ti, solo a ti la gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. A todos ustedes, mil gracias. No olviden, mis amados, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahí aparece en pantalla. Por favor, no olvide activar la campanita de notificaciones. Y si no conoce nuestra página web, lo invitamos. Así le escribe allí en el buscador www.verdadeseternas.co y ahí encuentra las Verdades Eternas Kids, que seguimos trabajando. Encuentra las Verdades Eternas con Humberto Cancio, los podcasts, encuentra de todo allí. La emisora Verdades Eternas Radio, para estar allí 24 horas. Y los días sábados vamos a tener unos especiales. Este sábado estamos con Marcela Gándara, cada día mejorando, haciendo las cosas con excelencia para el Rey. A todos ustedes, mil gracias, que tengan un día bendecido. No olviden, el poder para la tentación superar, solo el Espíritu Santo lo puede otorgar. Lo necesitamos a Él, sin Él nada somos. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades Eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios.